Dile ahí en tu lugar: Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Amén. Aleluya. Hoy vamos a hablar acerca de este principio tan hermoso y tan importante que pareciera que a algunos de sus hijos o hijos de Dios se nos ha estado olvidando, y es el principio de dar. Si prestamos atención en la introducción, si realmente prestaste atención en la introducción, hay dos posiciones: el que da y el que recibe, ¿verdad? A David le regaló su hermano un auto nuevecito, de paquete, como dicen, estrenado, hermoso el carro. Y cuando se encuentra a este niño en la calle, el niño dice: ¿cómo quisiera? Y en ese momento que se queda en puntos suspensivos, ¿cómo quisiera? David decía: ¿cómo quisieras? Yo creo que un hermano te regalara un auto, pero dice: no, ¿cómo quisiera que yo fuera el hermano que le pudiera regalar un auto? ¿En qué posición te encuentras tú? Para nosotros, la mayoría de nosotros nos gusta tanto recibir, ¿verdad? Algunos de nosotros estamos, algunos de ustedes, perdón, porque yo no entro ahí, están esperando con ansias su aguinaldo, recibir. Y está bien porque lo han trabajado. ¿Qué tal de aquellos que tenemos familiares en otro país o en Estados Unidos? Y cuando vienen tenemos la mentalidad: ellos traen dólares y es muchísimo dinero, ¿verdad? Que se multiplica hasta a cómo está el dólar. Y tenemos la mentalidad de: ellos me van a comprar, ellos van a traer algo. A ver si el tío me trae esos tenis nuevos, ¿verdad? De allá de Estados Unidos. Y normalmente tenemos la mentalidad, amada iglesia, de recibir. Pero no me quiero adelantar. ¿Cuántos de ustedes están en la posición de dar? Tienen esa mentalidad de decir: yo quisiera tener, pero para dar. Yo quisiera ser ese niño que le va a comprar, o ese hermano que le quiere regalar un carro nuevo a la otra persona. Pues la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Y para muestra de esto, Dios no solamente lo dijo, sino que Dios es el más generoso de todos, amada iglesia. ¿Estás aquí prestando atención? No solamente Dios nos enseña algo, incluso dice en Hechos 1:1, Teófilo, te voy a hablar de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Primero Jesús las hizo y después las enseñó. Nosotros enseñamos muchas cosas que hacemos pocas realmente. Enseñamos muchas cosas, le decimos: no mientas al niño, y nosotros mentimos. Pero Jesús primero hizo y después enseñó. Y entonces Jesús no solo dice: mejor es dar que recibir, bienaventurado, ¿verdad?, el que da. No solamente lo dijo Jesús con sus palabras, sino con sus hechos. Y a nadie de nosotros le podemos ganar de generosidad a nuestro Dios. Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dado libertad. ¿Cuántos aquí hemos sido liberados? Yo he sido liberado de la depresión, de tantas cosas más. ¿Cuántos de aquí hemos sido liberados? ¿Cuánto costaría una administración? ¿Cuánto costaría ministrar a una persona y empezar a que se libere esa persona? ¿A cuántos de aquí hemos sido sanados? Pero lo que más ha hecho Dios es que no solamente nos ha dado cosas tan valiosas como la libertad, como la paz, que eso no se compra con ninguna cantidad de dinero, sino lo que más nos ha dado es que Él se dio a sí mismo por nosotros y dio su sangre para que nosotros fuéramos libres y fuéramos salvos. Ahí se ve, y dice el versículo más famoso de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Cuando alguien ama, amada iglesia, siempre va a dar. Cuando alguien no ama verdaderamente, siempre va a retener el abrazo, la oración, la comprensión. Pero cuando alguien ama, siempre va a dar ese abrazo, esa oración, esa paciencia, esa comprensión, ese perdón, y aún económicamente. Ahora, hay un versículo muy importante que a veces pasamos por alto, y es Hebreos 11:6. Dice que cuando buscamos a Dios tenemos una recompensa. Dios es un recompensador. Él galardona a los que le buscan, dice ahí en ese versículo. Fíjate, todavía aparte de que cuando le buscamos recibimos paz, recibimos muchas recompensas de parte de nuestro Dios. Así que
lo que Dios nos ha dicho, no solo lo dice, sino que Él lo ha hecho. Nadie de los que estamos aquí, por muy generosos que seamos, le podremos ganar a la generosidad suprema de nuestro Dios. ¿Cuántos le agradecen a Dios por todo lo que Dios nos ha dado en esta vida? Ahora, como lo acabo de mencionar, aunque Dios nos ha dado todo, prácticamente todo, lo podemos decir así, Él sin embargo nos pide. Y nos pide todo realmente también. Nos pide nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra concentración, nuestro esfuerzo. Pero también algo que a veces se pasa muy desapercibido es que también nos pide económicamente. Dios nos pide económicamente. Y entonces, aquí podemos preguntarnos, y algunos que han estudiado un poco la palabra pueden decir que me han hecho esa pregunta a mí, sinceramente. Pero ¿por qué Dios nos pide dinero si Él es dueño del oro y de la plata? ¿Por qué nos pedirá dinero? Y quiero responder esa pregunta con dos principios. Número uno, porque a través de darle a Dios le honramos como Padre. Salmos 96:8 dice así: dad al Señor la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Y en Proverbios capítulo 3 dice que honremos con nuestros bienes al Señor. ¿Por qué Dios, a pesar de que es dueño del oro y de la plata, nos pide que le demos a Él económicamente? Porque le honramos a Dios. Di conmigo, le honramos a Dios a través de la economía. Y te voy a explicar por qué a través de la economía también le honramos a Dios. Principalmente la honra es nuestra obediencia. Pero en la Biblia dice que demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Cuánto están obedeciendo ese principio? ¿Sí me explico? Porque la obediencia implica muchas cosas. Son en todas las áreas de nuestra vida que Dios quiere que le obedezcamos, ¿cierto o no? Hasta aquí vamos bien. Ahora, hay algo muy importante. El dinero no es solo dinero. Nosotros decimos así cuando lo hemos perdido y decimos, solo es dinero. No es cierto. Analízalo por unos momentos, por favor. Y no estamos aquí para idolatrar el dinero, pero sí para estar conscientes de que el dinero no es solo dinero. ¿Cómo tú ganas ese dinero? ¿Saldrá de los árboles? De repente un avión se le cayó ahí de los narcos, un buen bonche de dinero. ¿Verdad que no lo encuentras así en tu patio de repente? O como Santa Claus en la chimenea que te deja tu regalo. Pues algunos ni tienen chimenea, ¿no? Entonces el asunto es que el dinero es más que dinero. El dinero es esfuerzo, es sudor, es inteligencia, es concentración. A veces pasamos humillaciones en el trabajo, ¿cierto o no? Entonces el dinero es eso, y aún un factor muy importante sin alargarme en este punto, el dinero es tiempo. ¿Cuánto te llevó para juntar esos 1,000 pesos? Esos 2,000, esos 5,000, esos 10,000, esos 100,000, los que lo han podido juntar. ¿Cuánto tiempo te llevó para hacerlo? Entonces el dinero es más que dinero. El dinero también es parte de tu vida que tú has sembrado ahí. Ahora, como cristianos y como hijos de Dios, estamos conscientes que ¿quién nos dio la vida? Dios. ¿Quién nos dio salud? Dios. ¿Quién nos ha dado la inteligencia? Dios. No está abierta esa puerta de trabajo porque seas muy inteligente o muy guapo. Ha sido por la gracia bendita de nuestro Dios. Ni siquiera porque terminaste la universidad, aunque eso es muy bueno que lo hayas hecho. Pero ni siquiera por eso. No porque tengas una carrera, sino por la gracia de Dios. Y somos conscientes que lo que tenemos hoy en día, aún este cuerpo le pertenece a Dios, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo le pertenece a nuestro Dios, nada es de nosotros. Pero el dinero, para seguir en este punto y cerrarlo, el dinero es más que dinero, es un esfuerzo. Y cuando tú y yo se lo entregamos a Dios, ahí va nuestro sudor, ahí van nuestras lágrimas a veces, ahí va parte de nuestra vida, ahí va parte de nuestro tiempo. Y Dios lo toma como un acto más allá de un acto económico, un acto de obediencia, de esfuerzo y de honra para con el Señor. Por eso honramos a Dios y a veces recogemos las ofrendas muy fríamente, pero las ofrendas económicas, los diezmos, son
algo espiritual, porque va detrás del dinero lo que ya te acabo de mencionar. Ahora, fíjate bien algo muy importante que me vino a mi mente y que lo estuve escuchando hace algún tiempo. Alejandro Magno, que vivió 400 y tantos años antes que Cristo, que realmente no es ficticio Alejandro Magno, él existió y fue el conquistador, uno de los conquistadores más jóvenes que conquistó casi todo su mundo en su momento, fue hasta la India y demás. Alejandro Magno murió relativamente joven y cuando él estaba enfermo, que ya sabía él que iba a morir, les ordenó a las personas que estaban cerca de él, que cuando él muriera, porque él sabía que iba a morir, que cuando él muriera, lo pasaran delante del pueblo, su ataúd o su cuerpo más bien, con las manos colgando, así. Tú ves que a un muerto normalmente ¿cómo lo ponen? Sus manos así. Pero dice, les ordeno que cuando muera me pasen así, con mis manos colgando. Esa tal vez va a ser mi última enseñanza que les dé al pueblo, para que vean que aún el hombre más rico y más poderoso no se lleva nada de esta tierra. ¿Has visto algún muerto que se lleve algo? ¿Verdad que no? Todos se van con las manos vacías. Tú puedes ponerle ahí su cadenita de oro, ¿no? Como a Carmen. Tú puedes ponerle ahí sus recuerdos. Tú se los puedes poner, pero él que se los lleve en sus manitas, no se los lleva. Entonces reconocemos que todo le pertenece a nuestro Dios. El honrar con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas no es solo dar mucho dinero, es el reconocimiento. Es tuyo. Todo es tuyo. Ahí vas a hacer ese acto. Cuando los que dan diezmo, por favor, no lo den solamente diciendo ya cumplí, sino dalo con el entendimiento de esto. Nada me voy a llevar y todo te pertenece a ti. El segundo punto, ¿por qué Dios, a pesar de que es dueño del oro y de la plata, nos pide a nosotros que le demos? Aparte de honrarlo, porque Dios nos pide que le demos porque Él quiere que seamos hijos responsables. Para hacernos hijos responsables. Y aquí no sé cuántos sean padres. ¿Cuántos son padres? Que levanten su mano tantito para que no se me entuman, por favor. Ok, gracias. Imagínate tú, por ejemplo, con tu hijo, cuando era bebé, pues tú lo alimentaste, lo amamantó la mamá, etcétera. Fue creciendo, llegó a ser niño, llegó a la adolescencia, llegó a la juventud y ya llegó un momento en que si tú eres un padre responsable, ¿qué le empiezas a pedir al hijo? Trabaja. Aquí hay gastos, hijito. Ya tiene 22, 25 años, 30 años, ¿cierto o no? Imagínate que tú tengas 70 y tu hijo tenga 40 y tú lo sigas manteniendo. ¿Qué injusticia sería eso? Con una persona de 30 o de 40 años tan joven y que tú lo estés manteniendo a tus 70 o a tus 80 años. Si tú murieras, dejas siendo un inútil a ese hijo. ¿Cierto o no? Porque no para siempre vas a vivir tú como padre. Entonces un padre responsable ayuda a que sus hijos sean responsables. Y sabes, está comprobado que al hijo que todo se le da económicamente o todo se le da en muchos aspectos, va a ser un hijo malcriado e irresponsable. ¿Quieres tener un hijo así? Lo hemos visto en muchos casos sin ofender a nadie. Hijos de 40 años, sus madres los están manteniendo hoy en día. Es una vergüenza. Hoy ni estudian ni trabajan muchos chavos, ni hacen siquiera qué hacer en su casa. Entonces, Dios no es así, amada iglesia. Dios quiere que sus hijos seamos hijos responsables. Ahora voy a hablar muy francamente y muy honestamente, porque la palabra es así. Si tú te espantas de lo que voy a decir a continuación, lee un poco la Biblia y lee los evangelios, cómo Jesús hablaba a la gente directamente. Un día Jesús le dice, ustedes no me buscan por mí, sino me buscan porque ayer les di de comer. Y pareciera que es un reproche de Jesús, pero es la verdad en ese momento. Ahora, no quiero sonar
a falta o a reprocharles ninguna cosa, pero quiero que ustedes sean conscientes. Uno de los propósitos de este tema en particular es que seamos conscientes de esto. Esta es una casa, la iglesia es una familia hecha de familias. Esta es una casa. Y así como tú tal vez llegas el momento en que a tu hijito que ya va creciendo, le dices, hijito, aquí se paga el gas, se paga la luz, se paga el internet, que todo el día estás con ese celular ahí en el internet, y se paga la comida, nadie nos la regala. Entonces llega el momento en que tú a tu hijo le empiezas a hacer conciencia de eso. Amada iglesia, nosotros no hemos sido conscientes que como hijos tenemos una gran bendición, privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y muchos comenzaron a ofrendar y a diezmar y a darle a Dios, pero en el camino muchos de ustedes, aunque le ponen ahí diezmo en el sobrecito, no lo están haciendo. Dan lo que a veces, desgraciadamente, les sobra. Hay un versículo muy importante que muchos de ustedes ya saben, Mateo 6:33. Entonces, ¿por qué Dios quiere, en lo que leemos este versículo, por qué Dios quiere o por qué Dios nos pide que le demos? Porque Dios quiere que seamos responsables. Dios quiere que seamos responsables. ¿Has sido responsable? Medita unos momentos cuánto tú has recibido de parte de Dios, directamente en tu vida, en general. Y medita por unos momentos cuánto has recibido de parte de Dios estando en esta casa. Y no te estamos cantando nada, como decimos comúnmente, no te estamos reprochando nada, pero somos muchas veces injustos y en este punto vamos a entrar. Mira lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Vienen aquí algo muy importante. Si tú quieres prosperar, lee Mateo capítulo 6 y vas a entender acerca de la prosperidad. Jesús está hablando de que no nos afanemos, de que si Dios alimenta a las aves de los cielos que no son sus hijos, ¿cuánto más nos alimentará a nosotros? Jesús está hablando acerca de la economía en el capítulo 6. Jesús habló mucho de la economía y lo puedes estar estudiando tú a profundidad en los evangelios. Pero dice esto, ¿quieres prosperar económicamente? Te voy a decir algo muy sencillo, lo que dice Jesús. Número 1, ya no te afanes, confía en Dios, que si Dios alimenta a las aves, te alimentará a ti. Pero lo segundo que dice es, busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y su justicia. Ahí es donde entramos en este punto. ¿Somos justos con el Señor? ¿Somos justos con el Señor? Si te duele una muela y está mal tu muela, pues vas al dentista y no pagas 20 pesos, hermano. Pagas a veces un tratamiento que cuesta 5,000 o 10,000 pesos de verdad. ¿Cierto o no? No pagas cualquier cosa. Si tú quieres, ¿verdad?, moverte con tu carro de un lugar a otro, pagas gasolina. En ninguna gasolinera que yo sepa hasta ahorita regalan la gasolina. ¿Somos justos con el Señor? Meditemos por un momento esto, por favor. Porque muchas veces le buscamos a Él, pero no buscamos su justicia. Les he dicho cuántas veces aquí, muchos esposos no tienen porque son injustos con sus esposas. Las tratan como esa famosa canción de la Bartola. Ahí te dejo esos 10 pesos. Pagas esto y todavía diezmas, con tus 50 pesos. Quieres que te dé comida, quieres que te llene la jarra grandota de agua. O sea, imagínate nada más. Y todavía cuando vas a revisar tus camisas no tienen suavitel. Ahora no les echaste. ¿Sí me estoy dando a entender? El esposo que es injusto con su esposa, por supuesto que no va a tener, porque no está en este principio. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice ahí? Es la promesa. Todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas económicas serán añadidas a ti. ¿Cuántos creen esto sinceramente? Entonces, amado pueblo de Dios, tenemos que ser conscientes de esto. ¿Hemos sido justos con el Señor? Lo hemos dicho al principio. ¿Qué te ha dado Dios? A mí yo puedo responder en una palabra, todo. Todo. Desde lo espiritual hasta lo económico, todo me ha dado el Señor. ¿Hemos sido justos con Él? Meditemos por un momento cuánto nos ha ahorrado el Señor sin que suene a reproche. En lo espiritual, eras idólatra,
a veces algunos de ustedes, tanto que adoraban a esa imagen y que cerraban la calle para festejarle el 12 de diciembre a Guadalupe. He conocido a personas que me decían, me he gastado tanto. ¿Cuántos, no muy lejano aquí con el Niñopa, han gastado 100,000 o 200,000 pesos y han invitado casi a todo el pueblo para que esté comiendo? ¿Cierto o no? ¿Cuánto nos ha ahorrado ahí? ¿Cuántos han venido conmigo personalmente y decían, yo practiqué la brujería y le pagaba tanto? Al principio me decía lo que sea su voluntad y ya después me empezaba a cobrar el brujo o la bruja. ¿Cuántos hemos ahorrado en eso? En adorar a la muerte. ¿Cuánto se gasta en eso? Hablando del área mental o emocional, ¿cuánto hemos nosotros gastado o cuánto se ha gastado muchas personas en psicólogos? ¿Sabes cuánto cuesta una consulta que muchas personas que yo estoy ministrando? Y aunque no soy un psicólogo de profesión ni mucho menos, pero la psicología es el estudio del comportamiento del ser humano y ese también es parte de nuestra misión y de nuestro trabajo. Y la hemos hecho de psicólogos de alguna de otra manera. ¿Y sabes qué? Me decían, pastor, yo pagaba 500 pesos la consulta. Por eso, por ejemplo, le decía a Magnolia que ella es psicóloga y ella cobra súper barato, casi regalado. Y le digo, no es así. Porque la gente está mal acostumbrada. Ahí vas a recibir, ahí todo va a ser de a gratis. Y sabes, al principio ustedes lo saben, los que ya han permanecido con nosotros, que los campamentos no los cobrábamos. Hasta que llegó Dios y me dijo, le estás haciendo un daño porque vas a hacer a un pueblo irresponsable. Ellos pagan en el cine y se sacan la foto en la sala platino, donde pregunta cuánto cuesta, más de 100 pesos, un boleto de cine, para ver no sé qué, cosas buenas o cosas malas, eso ya no es el tema. Pero pagas tú, tu Uber, pagas tu taxi, porque no quieres caminar. Pagas en un montón de lugares, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo y somos tan injustos? Y yo me pregunto con esas personas, oye, si me estás diciendo que le pagabas al psicólogo 500 pesos, ¿por qué no diezmas aquí? ¿Por qué no ofrendas aquí? ¿Qué acaso el psicólogo será más importante que Dios? ¿Te habrá dado más que Dios? Pues ustedes saben que no es así, que Dios es el que nos ha dado todo y nos ha ayudado mentalmente y emocionalmente. ¿Cuántas personas me han dicho, pastor, cuántas cajas de antidepresivos yo me metía por mes? Un montón de pastillas. ¿Cuánto has ahorrado en eso? ¿Cuánto en el área general? ¿Cuántos Dios los ha liberado del alcohol? ¿Cuánto cuesta una botella de cerveza? O si tomabas, si eras fino, del whisky, ¿no? ¿Cuánto te ha ahorrado el Señor? No, en serio, hermanos. Yo sé que ya cuando llegamos a este tema te dan ganas de ir al baño. Te empiezas a inquietar. Y empiezas como a esquivar. Y algunos tal vez están pensando, yo sabía que hoy no tenía que venir, pero el Espíritu Santo te trajo aquí. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de las personas eran drogadictas y la droga no cuesta barata? ¿Cuántos fumaban? O si sigues fumando, pues ahí, ¿verdad? No te está ahorrando el Señor mucho. ¿Cuántos gastaban en tantas cosas que después las tirabas porque había un vacío en tu corazón y las querías llenar con cosas? ¿Cierto o no? Y la lista puede seguir. ¿Cuántos Dios nos ha sanado de tantas enfermedades, amada iglesia? ¿Sabes? Hoy en esta semana a mi esposa le dijo una hermana, ore por mi esposo, está muy enfermo y un estudio le sale en 50,000 pesos. Pues aquí Dios ha sanado de cáncer, ha sanado de diabetes, ha sanado de muchas cosas. Y no nos ha cobrado ni un peso porque Dios no nos cobra. ¿Sabes por qué? Porque no le podemos pagar. Él no te cobra, pero Él sí busca de ti generosidad. Él sí busca de ti que seas justo. Pues Dios dice, yo soy tu padre y me dices, padre, 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 padre. Pero ¿dónde está mi honra, hijo? Porque a un padre se le honra. Y entonces llegamos a esto, Dios no nos está cobrando absolutamente nada porque no le podríamos pagar como lo acabo de mencionar, pero sí busca que nosotros seamos unos hijos que correspondamos a todo lo que Él nos ha dado con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestra gratitud, amada iglesia. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que ser muy conscientes.
En esta casa, amado pueblo de Dios, en esta casa se paga renta, se paga un terreno, se paga una construcción. Pagamos nosotros internet, pagamos nosotros todos los servicios que tú ves aquí, no es gratis. Y muchos de nosotros andamos dando por todos lados, pero menos en la casa de Dios. Porque tan sencillo como que nos justificamos y decimos, es que se lo voy a dar al pastor. No, se lo vas a dar a Dios. Se lo vas a dar a Dios, aquel que te ha dado todo, se lo vas a dar a Él. Y luego he escuchado por ahí que dice, creo que no es mi tiempo de sembrar en esta casa. Y algunos dejan de servir, algunos dejan de dar. Y ¿sabes qué? Cuando tú estás en una casa, si has recibido bendición, también tenemos la responsabilidad de ser bendición para este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, una de las preguntas que yo me hice al hacer este tema es, Señor, ¿tendremos que dar en tiempos de crisis? ¿Tendremos que dar económicamente en tiempos de pandemia? Porque te aclaro algo muy importante. Lo pensamos mucho para dar este tema. Lo pensamos mucho de verdad. Y Dios lo sabe y que no me deja mentir porque estamos aquí en su casa. Imagínense, seríamos tan hipócritas de estar haciendo o mentir, perdón. Pero es muy importante esto. Yo lo pensé incluso para hacer lo que al rato vamos a hacer a continuación. Dije, ¿realmente tendremos que dar? Pues hay muchos que se han quedado sin empleo. En esta pandemia ha golpeado fuertemente no solo a nuestro país, sino al mundo entero. ¿Tendremos que dar en medio de la crisis? Y Dios me dijo, oye hijo, lee la Biblia. En medio de la crisis, muchos yo les pedí que dieran. Y vamos a ver un solo ejemplo, porque el tiempo no nos alcanzaría. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Saca tu Biblia, por favor. Ahí búscalo. Primer libro de Reyes 17, 8. Yo no sé para qué tomo agua si está más fría que los hielos de mi refrigerador. Si se me sale la voz de ardilla, que algunos ya la han escuchado, no se espanten, por favor. Mira lo que dice primer libro de Reyes 17, 8. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? O sea, bueno, tú léelo con tu vista, por favor, pero sígueme. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, aquí la pregunta que nos hacemos, ¿a quién le habló Dios? Al profeta Elías, ¿ok? Para que te vayas ubicando. Vino luego palabra del Señor al profeta Elías diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora ahí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hasta ahí vamos a detenernos tantito. Te voy a decir rápidamente para no alargarnos en este punto, algo muy importante. Toda la nación de Israel estaba viviendo una hambruna muy fuerte. Había una crisis muchísimo más fuerte que la que ahorita estamos viviendo. ¿Ok? La gente no tenía para comer. ¿Por qué no tenía para comer? ¿Cuál era la razón? No había llovido durante mucho tiempo. Ya llevaban, no sé, tal vez más de un año, 2 años, no sé, porque duró 3 años y medio sin llover. Entonces, si no hay lluvia, pues no hay cosecha, incluso los animales también tienen que comer el pasto y demás, y también se mueren. Entonces empezó a haber una hambruna en todo el país. Y Dios le habla al profeta Elías y le dice esto que acabamos de leer en el versículo 9. Levántate, ve a Sarepta y mora ahí, porque yo le he dado orden a una mujer, pero ¿cómo es esta mujer? Viuda, que te sustente. A ver, ponte a analizar por unos momentos, ¿qué pensarías tú como hombre si Dios te diera esa orden? A ver, todo el país está en crisis, están muriendo literalmente de hambre, ¿ok? Y Dios te dice, ve con una mujer que es viuda y ella te va a sustentar. Yo, si fuera Elías, ¿verdad? Porque no tengo ese nivel de Elías, yo pensaría, Señor, como que no te escuché bien o estás mal, porque ¿cómo me va a sustentar una viuda? La viuda ya perdió a su esposo y tal vez tenga hijos a quien alimentar. ¿Cómo me va a alimentar una viuda? Y yo estoy fuerte todavía para trabajar. Y yo soy hombre y ella es mujer y está viuda. Pero fíjate algo muy interesante. Muchas veces tú puedes tener un negocio de, no sé, vender computadoras o vender celulares. Pero ¿qué tal si te dice Dios? Quiero que abras
un negocio de pan o un negocio de papas. Y tú dices, pero no checa, Señor, porque mira, yo ya tengo un estatus, yo ya tengo un negociazo de computadoras, que también no me está yendo tan bien. Pero tú me dices que ahora abra uno de papas. Pero si Dios te está diciendo que vayas a ese lugar, aunque para tu lógica vayas a salir de una para entrar a otra peor, si Dios te está diciendo eso, es que entonces un acto de fe, un acto de obediencia, que en medio de la crisis Él sabe por qué te está diciendo eso. No sé si me estoy dando a entender. Y así, Elías tal vez estaba mal, pero lo manda con una viuda y la lógica humana dice, pues voy a estar peor. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a continuar la lectura. Él va, él es obediente, Elías, y él va. ¿Cuántos van a hacer lo que Dios les diga, aunque suene lógico eso? Ok, poquitos. Está bien que sean sinceros. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, yendo para traérsela, o sea, traerle el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. ¿La viuda estaba realmente en apuros económicos, sí o no? La viuda, ¿qué tenía? Solamente para hacer la comida, un poco de aceite y un poco de harina, para ese día comer y dejarse morir, porque ella sabía que ya no había más. Que ya no había más. Continúa conmigo la lectura, versículo 13. Elías le dijo esto que Dios nos dice a nosotros: no tengas temor. No tengas temor, amada iglesia. Cuando Dios nos pide algo, Él también va acompañado de esta palabra: no tengas temor. Porque cuando empezamos a escuchar este tema, nos empieza a temblar la cartera, el monedero y demás. Y hasta el codo se pone más duro todavía. Entonces, cuando Dios nos dice, da todo lo que tienes, por muy poco que este sea, nos dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque hay un miedo cuando damos. ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Con qué me voy a quedar? Y si no me alcanza, por eso algunos diezman, pero diezman más. Diezman cuando sí les sobra. Diezman cuando, ahora sí me alcanzó para sacar todos mis gastos. Ahora sí diezma, porque no, ya llevamos algo de tiempo, ya sabes. El diezmo no es solo el 10% de tus ingresos. El diezmo es lo primero que le das a Dios. Es lo primero cuando llega tu quincena, tu semana, como cobres, ¿verdad? O si trabajas diario y vas ahí sacando diario, es lo primero que de tus ganancias tú sacas el 10%, porque lo primero, lo bueno y lo mejor es para Dios. Las obras, lo feo, ¿verdad? Y lo usado siempre será para el diablo, pero lo mejor es para nuestro Dios. Eso tenemos nosotros que entenderlo y que hacerlo, amado pueblo de Dios. Entonces, lo que le dice aquí es: no tengas temor. No tengas temor, y es lo que Dios te está diciendo, no tengas temor de dar, pues Dios dijo que es mejor dar que recibir. Tú dices ese versículo muchas veces, mejor es dar que recibir, pero no damos, amado pueblo. Lo sabemos desde hace quién sabe cuántos años, pero no lo hacemos, no lo aplicamos. Y Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, o sea, haz la comida, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela después, harás para ti y para tu hijo. La pregunta es, volvemos a un tema, a un punto que parece injusto. Elías le dice, hazme a mí primero. Y la viuda podría decir, pero no estás oyendo que nada más tengo esto para mi hijo y para mí. O sea, ya más directa ya no se puede. O sea, tú ya no cabes aquí, Elías. Tú ya no entras aquí, nada más tengo poquito para mi hijo y para mí. Y eso es todo, y nos vamos a dejar morir. Y él le dice, hazme a mí primero. ¿Por qué hazme a mí primero? ¿Porque Dios será injusto? ¿Porque Dios quiere que te mueras de hambre? ¿Porque Dios te quiere quitar lo poco que tienes? Pues no es así. Dios
le dice, Elías le dice, hazme a mí primero, porque yo vengo en representación de Dios. Si tú le das a Dios primero y le das todo, aún lo poquito que tienes le das, le vas a dar permiso a Dios de que en medio de tu crisis, en medio de tu escasez, en medio de tu pobreza, la mano poderosa de Dios se manifieste. Porque Dios está esperando este tiempo de necesidad para que Él manifieste su poder sobre aquellos que confían en Él, que le dan primero a Él y que tienen realmente esa actitud de honrar al Padre Celestial. Pueblo, por favor, yo quiero que más que tus aplausos para Dios, lo reconozcas en este momento. Dios quiere manifestarse en medio de las crisis. En medio de la necesidad hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad. Dale ese chance a Dios, como decimos coloquialmente. Dale ese permiso a Dios que Él se manifieste. No retengas más porque ya vas teniendo más poco. Es que voy teniendo más poco. No, ya me quitaron mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? Tú dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Sé generoso y vas a abrir una puerta de bendición. ¿Sabes? Si me pueden ayudar por favor con el teclado. ¿Sabes, amado pueblo? Lo que dice aquí más adelante, algo extraordinario, algo sumamente importante. Esto no es una predicación mía, esto es lo que dice la palabra. Dice en el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y él comió y ella y su casa muchos días. Pero si nada más tenía poco, ¿cómo es que comieron muchos días? Mira lo que dice el 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios le había dicho a Elías. Si Dios te dice, así va a ser. Ten confianza.